personas que el Señor. Amén. Eso es recíproco. Amén. Él hizo mucho por nosotros se lo agradecemos. Amén. Quiero ir rápidamente a la palabra en esta mañana. Quiero tocar el tiempo que nosotros tenemos que vivir como iglesia y no estar nosotros sin ese conocimiento. Amén. Según el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5 y verso 6, explica algo que tendría que acontecer. Amén. Y aconteció ya por una vez. Amén. Porque Jesucristo vino a este mundo. Amén. Pero tiene que volver a acontecer por segunda vez. Y yo quiero ver la primera para que tú entiendas que nosotros somos aquellos que tienen que preparar el camino del Señor. Amén. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Según Jesucristo, Él declaró y Él dijo que el profeta Elías ya había venido. Amén. A través de Juan el Bautista. Amén. Pero cuando leemos nosotros el versículo 5, entendemos que va a tener que volver otra vez. Ya no el profeta Elías, porque ya vino, sino tendrá que venir el espíritu que portaba el profeta Elías. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Mira, yo te lo quiero ratificar en la Escritura en esta mañana para poder entrar en el mensaje. Lucas 1:17. Esta fue la profecía que le dieron al padre de Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Entonces aquí nos ratifica que Juan el Bautista no es que fuera Elías. Amén. Sino que portaba el mismo espíritu que portó el profeta Elías. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos estos dos versículos, entendemos sin ninguna duda, amén, que este espíritu es el espíritu que se tiene que mover dentro de la iglesia en los últimos tiempos. El espíritu del profeta Elías. Amén. Entonces, en la palabra, todo lo que nosotros abracemos sobre Juan el Bautista, su principio de ministerio, o abracemos al profeta Elías, es como la iglesia se va a mover en los últimos tiempos. Una iglesia profética. Amén. Que se mueve bajo un espíritu como el espíritu que portaba el profeta Elías. Que nosotros, que el espíritu de Dios. Amén. No tenemos que tener ninguna duda que el profeta Elías portaba el espíritu de Dios. Amén. Entonces, yo quiero enseñarte hoy en esta mañana que si este versículo nos dice que los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, amén, es que hay algo que aconteció, que el espíritu que recibimos todos los hijos, ¿cuál era? De rebeldía. Amén. Y si no, tú date cuenta, cualquier niño es obediente 100%. Tú le dices, no hagas esto, y el niño va y lo hace. Amén. Entonces, ¿qué es lo que porta? ¿Un espíritu de qué? Rebeldía. Ahora, la voluntad de Dios, ¿qué es? Que ese espíritu de rebeldía se arranque de su vida para que sea de prudencia de los justos. Amén. O sea que la iglesia tiene un trabajo muy grande por delante. Amén. Que los padres se vuelvan a los hijos y que los hijos quiten ese espíritu de rebeldía y abracen un espíritu de prudencia, un espíritu de rectitud delante del Señor. Amén. Oye, yo entiendo que eso entonces tiene que haber un proceso. Amén. Amén. Yo quiero ver a través del profeta Elías cómo transformar las generaciones, cómo transformar nuestra vida. Porque el nombre de Elías es tu nombre. Amén. ¿Lo quieres ver el significado del nombre de Elías? Amén.
Mi Dios es Jehová. Amén. Entonces, ¿tú no te llamas Elías como yo? Amén. Amén. ¿O acaso, quién es tu Dios? Jehová. Ay. Yo lo voy a preguntar otra vez en esta mañana porque creo que todavía no estamos asimilando. ¿Quién es tu Dios? Jehová. Si tu Dios es Jehová, tú eres un Elías en esta tierra. Amén. Amén. Y bajo este misterio nosotros tenemos que ver que ese Elías hecho reacción en nosotros. Que ese espíritu de Elías venga sobre nuestra vida y nos revolucione. Amén. ¿Estás dispuesto a revolucionar tu vida? Amén. Oye, cuando uno quiere revolucionar un coche, ¿qué hace? Primero enchegarlo, claro, y después Acelerar. apretar el acelerador. Amén. ¿Estás dispuesto a apretar un poco el acelerador en este día? Amén. Tenemos que acelerar nuestra vida hacia el destino que el Señor tiene para nosotros. Amén. Mira, yo quiero ir a Primera de Reyes 17, y es cuando en la palabra sale el profeta Elías. Es la primera vez que sale, pero quiero explicarte cómo estaba el pueblo de Israel. ¿Por qué tiene que salir un hombre con ese tipo de espíritu para ministrar un pueblo de Dios? Amén. El pueblo de Israel estaba bajo el reinado de Acab, y Acab se había casado con una mujer llamada Jezabel, y se habían dedicado a adorar a Baal y a Asera. Habían construido incluso un templo en Samaria, habían construido un templo y ahí le rendían adoración. Incluso sacrificaban y hacían barbaridades. Amén. Y en medio de ese reinado, el pueblo de Israel empieza a sentirse dividido. Había quien quería seguir adorando a Dios, pero había quien quería empezar a adorar a lo que su rey adoraba. Y en medio de ese tiempo, Dios tiene que levantar a un profeta y tiene que traer una restauración a su pueblo. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Él se presenta delante de Acab y le suelta una palabra. Amén. Que no iba a llover hasta que él lo dijera. Amén. Pero, ¿cómo un hombre? Mira, si nosotros, ¿tú quieres portar este calibre en tu vida? Amén. Yo creo que en estos tiempos tenemos que entender que vamos a tener que tomar decisiones. De que Dios se haga grande en nosotros. Y de que Dios pueda contar con nuestras vidas para hacer cosas grandes. Y lo que iba a hacer Elías era grande o no era grande. Amén. Pero para eso, mira cómo se presenta delante de Acab. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya Presencia estoy. O sea que él no estaba en cualquier forma. ¿Estaba dónde? Presencia de Dios. Una de las cosas primeras que nosotros vamos a tener que tomar la decisión es posicionarnos correctamente en la presencia de Dios. Cuando uno entra en la presencia de Dios, Dios le va a dar algo. Amén. Amén. Oye, es que yo quiero que entiendas que esto es recíproco. Cuando tú le das a Dios, Dios te da. Amén. Él vivía en la presencia de Dios. Y Dios, ¿qué le da? La palabra dice, palabra, dabar. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. Palabra. Le da el dabar. No cualquier tipo de palabra, sino una palabra revelada, creativa de parte del Señor. Amén. Entonces, qué importante que nosotros comprendamos la posición que Dios nos quiere poner en esta mañana. Amén. Amén. Que vivamos nosotros en su presencia y Él nos va a dar una palabra que va a ser creativa, porque Elías creó o no creó en esos instantes. Creó una puerta que cerraba la compuerta de los cielos. Amén. O sea que cerró los cielos. Amén. Y durante 3 años y medio no llovió. Ahora entiendo yo que todo lo que acontece hasta que llueve es un propósito de Dios. Para enseñar al pueblo, para enseñar al propio Elías
y para restaurar cosas que se tenían que restaurar. Amén. Amén. Pero yo entiendo que los procesos es para que nosotros desarrollemos el propósito. Amén. Y Elías tenía un propósito. Amén. Amén. Y tenía unas funciones que hacer. Y tenía unos lugares específicos que pasar. Amén. Amén. En primer lugar, Querib. Amén. Cuando cierra la compuerta de los cielos, lo primero que le dice Dios: vete a Querib, que ahí hay un arroyo, y allí yo enviaré unos cuervecitos que te traerán pan y carne por la mañana y pan y carne al anochecer, al atardecer. Y allí yo te alimentaré. Amén. O sea, que el primer lugar es un lugar estratégico o no. Amén. Porque ¿quién lo llevó allí? Dios. Lo llevó Dios. Amén. O sea, que si Dios nos lleva a sitios es porque son lugares estratégicos. Querib significa acantilado. Quiero dejártelo plasmado. Garganta. Cortadura, garganta. Y una garganta es un lugar por donde estrecho por donde uno tiene que pasar. Amén. Para desarrollar. Mira, si nosotros entendemos el cuerpo humano, cuando nosotros comemos, ¿por dónde pasa primero? Por nuestra boca. Pero después, para que llegue al estómago, ¿dónde tiene que pasar? Y en la garganta, ahí no hay un lugar como de estrechez. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que después en el estómago se haya una reacción. Tú imagínate que no hubiera estrechez, no pararíamos de comer. Como un filtro. Claro, es el filtro que hace que nuestro cuerpo vaya poco a poco, vaya comiendo. Si no tuviéramos la garganta, válgame el Señor, tendríamos que hacer super tallas, XXXL. A ver, sonríe. Dale gracias al Señor por la garganta. Amén. Amén. Yo quiero que entiendas algo. La garganta, si nosotros entendemos que hay tres partes, Querib, Sarepta y Monte del Carmelo, las tres partes las tenemos que dividir en el cuerpo, alma y espíritu. Amén. Hay cosas que van a ser para tratar nuestro cuerpo, hay cosas que van a ser para tratar nuestra alma y hay cosas que van a ser para tratar nuestro espíritu. Quien no ha entendido este misterio tiene un revuelo en su interior, porque el hombre es tripartito. Amén. Amén. Y las cosas de Dios no son carnales, sino son poderosas en el espíritu. Amén. Amén. Pero muchas veces hemos querido manejar las cosas de Dios en la carne y no nos ha ido bien. O en el alma y tampoco nos ha ido bien. Pero para eso están las tres partes. Querib, garganta. Hay cosas naturales que nosotros las vemos como imposibles de aceptar. Amén. Para un judío, que un cuervo le trajera el pan y le trajera carne cruda, amén, no era su mejor alimento. Amén. Pero Dios lo hizo pasar por ahí, por Querib. ¿Para qué? ¿Sabes que hay cosas en nuestro interior que nosotros portamos que tienen que ser transformadas? Amén. Y si nosotros no pasamos por esa estrechez, siempre va a haber un impedimento el día de mañana. Si nosotros no nos quitamos según qué cosas, costumbres nuestras, naturales, cosas naturales que no son del espíritu, costumbres nuestras, si nosotros no nos las quitamos, el día de mañana nos vamos a encontrar con un impedimento para poder desarrollar el plan de Dios. Hay quien se quiere saltar Querib. Hay quien dice, no, yo no voy a comer de estos animalitos. Pedro no era así. Sí. Amén. Pedro tenía un impedimento. Y cuando el Señor quiere hacer algo muy grande con él, lo hace que suba a orar. Y él orando en el aposento alto, empieza a orar y el Señor le muestra ahí un lienzo que baja y eran animales inmundos, como el cuervo. Amén. Amén. El cuervo era un animal inmundo para un judío. Amén. Amén. Pero Pedro, ¿qué le dice? El Señor le dice, mata y come. Elías, ¿qué?
cuando le dijo al Señor, ¿te va a alimentar un cuervo?, le dijo que no. No. Dios nos enseña que tenemos que ser obedientes. Sea la circunstancia en la que sea, vamos a tener que ser obedientes. Porque eso va a hacer que pasemos a otro nivel. Elías consiguió pasar. A Pedro le costó más. Hay cosas que nosotros vamos a tener que saber dejar a un lado para que Dios pueda hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Amén. Quiero entonces que entendamos que Dios trata con las cosas naturales que nos pueden hacer retroceder. Pero cuando pasamos ya al Querib, pasamos a Sarepta. Sarepta es un lugar más poderoso. Dice que se acabó el agua, dice que ya no fueron los cuervos, y que Dios le dice, vete a Sarepta, que yo he mandado, yo he dado una orden a una viuda que te alimente. Y dice que Elías se fue, y a la puerta de la ciudad se encuentra con una mujer que estaba cogiendo leños. Y le dice, mujer, ¿me traes un poquito de beber? La mujer va, le trae de beber, y rápidamente Elías le dice, ¿me das de comer? Y ahí encontramos un negocio, porque cuando uno está a la puerta de la ciudad es un lugar de negocios. Amén. Y Dios quería tener un negocio. Y Dios quiere que nosotros estemos ¿en qué? En sus negocios. Entonces yo quiero hablarte hoy de Elías, no quiero hablarte de cómo posicionarse la mujer de Sarepta, sino quiero hablarte de que nosotros somos los encargados de los negocios de los últimos tiempos del Señor. Amén. Amén. Y que Dios nos va a mover a Sarepta, ¿para qué? Para hacer negocios. Pero, oye, ¿el negocio es para tu provecho? No, para el derecho. Ah, amigo, ¿sabes que muchas veces queremos los negocios para nuestros propios provechos y Dios no puede contar con nosotros? Amén. Amén. En cambio, ¿con Elías pudo contar? Sí, porque Elías tenía que empezar su función, restaurar esa vida. Amén. Nosotros estamos llamados a ser restauradores. Amén. Amén. Di conmigo, amén. Amén. Tienes que anhelar ser un restaurador. Tienes que anhelar ser de aquellos que portan la bandera de Cristo. Mi Dios es Jehová. Amén. Un Elías. Y entonces no es para provecho de uno propio, sino para provecho de quién, de Dios, del reino. Amén. Dios quiere entregarnos sus negocios para que hagamos la función que tenemos aquí. Amén. Y que podamos restaurar a mucha gente. ¿Tenía esa mujer necesidad de restauración? Amén. Amén. Llega para allí, la mujer le dice, duras cosas, yo me imagino, duras cosas me has pedido. Tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y estaba cogiendo leños para hacerme la última torta para mi hijo y para mí y morirme. Pero Elías, ¿qué le suelta Elías a esa mujer? Quiero que lo leas conmigo. 17:13. Mira lo que nosotros estamos encargados de dejar a esta generación. ¿Qué es lo que tiene más la gente en este tiempo? Miedo. ¿Eh? La gente tiene miedo de, mira, hoy no hay seguridad en nada. Hablas con personas que tienen trabajo desde hace un montón de años y tienen miedo. Gente que tiene dinero en el banco y tiene miedo. Gente que sale por la mañana y tiene miedo. Si va a ser su último día. No hay una seguridad en sus vidas. Pero nosotros que portamos, ¿cuántos portan el espíritu de Elías? Amén. Entonces, ¿qué? Para manejar el espíritu, porque uno puede portar el espíritu de Elías y no desarrollarlo. Sí. Entonces, para desarrollar el espíritu de Elías, que no es otra cosa que el espíritu de Dios en una branca, amén, vamos a tener que saber manejar Sarepta. Sarepta es lugar, significa lugar de refinamiento. Amén. Y yo quiero que entiendas que el lugar de refinamiento lo podríamos poner en la segunda parte, en el alma. Amén. Dios va a tratar en nosotros personalmente en el alma.
pero tenemos que restaurar vidas. Amén. ¿Sabes que muchas veces es un problema los sentimientos? Queremos ser más buenos que Dios. Queremos hacer cosas que Dios no quiere. A lo mejor queremos ayudar a una persona y lo que estamos haciendo es ponerle la trabanqueta. Porque si es un trato de Dios... A ver, yo quiero que tú entonces veas la historia. Si Elías fuera más bueno que Dios, ¿le hubiera pedido la última torta y el último aceite? Si uno no vive bajo la revelación de Dios, no. Hubiera dicho, ¿cómo le voy a quitar yo el pan a esta mujer y a ese niño? Que lo coman. Pero, oye, nosotros entendemos que bajo esa acción se iba a desatar un negocio. Iba a desatarse algo mucho más grande. ¿Sabes que muchas veces cuando te vienen y te explican algo, quieres ser más bueno que Dios? Y quieres darle una solución natural, cuando la solución solo puede ser en Dios. Amén. Amén. Hay muchas veces que queremos hacer el bien y lo que cometemos es le pisamos a la persona y le impedimos que alcance otro nivel. Pero Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí. ¿Qué tenía que hacer entonces esa mujer? ¿Darle primero a quién? Al profeta. Pero, oye, cuando esa mujer se lo estaba dando primero al profeta, ¿a quién se lo estaba dando? A Dios. Y al darle a Dios lo primero, ¿qué se acontece en la vida de una persona? Dios ve el acto. ¿Y quién es el que cuida de nosotros? Dios. Dice, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Yo lo pondría en una versión más moderna. Mira, mujer, si tú entiendes el negocio que vamos a hacer ahora, tú primero me lo tienes que traer a mí. Y al traérmelo primero a mí, lo que vas a hacer es desatar la gloria de Dios. Amén. Y entonces Dios, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz De la tierra. Oye, entonces, ¿valía la pena lo que estaba pidiéndole Elías a esa mujer? Amén. Le estaba desarrollando un negocio de Dios. Amén. Que no son los negocios que nosotros. Nosotros estamos acostumbrados que si uno tiene dinero, compra. Pero si no tiene, No compra. pero esa mujer tenía dinero. No tenía. Lo único que tenía era un poquito de aceite y un poquito de harina. Pero con eso iba a desatar unos 3 años prácticamente, o 2 años y 8 meses, o 2 años y medio. Amén. De que de su despensa no faltara ni aceite ni pan. Amén. ¿Era un buen negocio entonces? Amén. Amén. Esos son los negocios que nosotros tenemos que desarrollar para la gente. Amén. Restaurar las vidas. Amén. Pero, oye, la cosa sigue continuando porque ella fue y lo hizo y se desata eso. Pero a los pocos días, o un tiempo después, el niño se muere. Y mira qué acontece. Verso 21. Bueno, perdón, 18. Vamos a 19, James. 18. Vamos a leerlo todo. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Nosotros no simplemente estamos para hacer un milagrito, para que la vida natural de una persona cambie, para que si una persona está viviendo por momentos de necesidad, venga a un cambio en su vida. Nosotros estamos para despertar algo que se tiene que despertar, y es el propósito de las vidas. Esa mujer tenía un hijo. Amén. Y un hijo que es vida. Una vida que Dios le había entregado con un propósito, que esa vida creciera y se hiciera grande. O sea, que esa mujer no estaba en la tierra por estar.
ella tenía que levantar de ese hijo una generación. Amén. Pero va el niño, se muere. Ahora, si mi Dios es Jehová, ¿qué tengo que hacer yo? Resucitar al niño, darle vida al propósito. Amén. Tú estás para darle vida al propósito a mucha gente. Tú estás para que mucha gente tenga propósito en esta vida. Reconozca dónde tiene cómo se tiene que desarrollar en Dios. Amén. Y ahora Elías dice que coge al niño, se lo sube. Y en el verso 21, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Entonces, ¿el alma de este niño estaba mal? Ese alma ya no andaba bien. Amén. ¿Pero qué tenía que entonces que volver? A su posición. Dios quiere que nosotros, cada parte del cuerpo, la tengamos en nuestra posición. Amén. Nuestro cuerpo tiene que estar en nuestro cuerpo, si no, no tenemos vida. Nuestra alma tiene que estar en su lugar, si no, tampoco tenemos vida. Y nuestro espíritu tiene que estar ¿dónde? En Dios. Amén. Yo quiero entonces que tú entiendas que el lugar de refinamiento es para posicionar nuestro cuerpo correctamente. Porque si nosotros estamos desequilibrados, ¿cómo vamos? Torcidos, desequilibrados. Y en esta vida, ¿has visto personas que van desequilibradas? Yo antes de conocer a Cristo, yo creo que todos íbamos desequilibrados. Amén. Pero cuando viene Jesucristo a nuestra vida, empieza a venir, primero, empieza a haber una estrechez. Hay cosas que ya no vas a hacer porque temes a Dios y dices, esto es contra la voluntad de Dios. Viene querer, pero después viene el refinamiento, el lugar de refinamiento, donde uno empieza a darse cuenta de la necesidad de poner en orden su vida. ¿Para qué? Para desarrollar un Carmelo. Amén. ¿Y Carmelo qué es Carmelo? ¿A qué se acuerda? Campo fructífero. Oh, y otro significado era tierra de jardines. Amén. Oye, Elías resucitó al niño. Dios quiere resucitar, o que tú, siendo un Elías, resucites a muchos niños. Muchos hombres y mujeres que tienen que desarrollar a Jesucristo en su interior y al propósito de Dios. Amén. Pero ahora llega Carmelo, lugar fructífero. Pero, oye, piensa algo. ¿Cuántos años llevaba ya sin llover? 3 años y medio. Amén. ¿Cómo estaba el monte Carmelo? ¿Era fructífero? Era seco. Sí. Oye, yo te aseguro que sí. En el monte de aquí arriba no llueve, ¿cómo estará el monte? Seco. Pelado. Sin ninguna flor, sin ninguna hierba, sin nada. Amén. Pero Dios, ¿cómo lo declaraba? Con vida. Fructífero. Y ahora Dios envía, ¿a quién envía? Ahí para desarrollar el plan de Dios. A su profeta, a Elías. Dios, tú a veces paseas por aquí y dices, ¿podrá sacar Dios algo bueno de aquí? ¿Amén o no? Yo te digo que sí. Lo único que vamos a tener que entender, que Dios nos está llamando a restaurar esto. Amén. A ser restauradores, a ser hombres y mujeres que entienden que los padres tienen que volverse a los hijos y los hijos tienen que volverse a los padres. Que entonces hay un problema de paternidad. Amén. Y hay un problema en mucha gente. Lucas 1:17 lo decía, que hay muchos que son rebeldes, pero que tienen que volver ¿a qué? A los padres, a ser buenos hijos. Amén. Yo entonces entiendo que el lugar estratégico es el Carmelo. Y Elías se lleva a todo el pueblo allí, pero también se lleva a 450 profetas allí. Y a Cat, el rey de Israel, para retar a los profetas y a ver quién era el Dios verdadero. Amén. Oye, ¿tú tienes alguna duda de que tu Dios sea el Dios verdadero? No. Entonces tú puedes retar. Amén.
Para eso vas a tener que vivir en la presencia. Si quieres retar, vas a tener que vivir en la presencia de Dios. Vas a tener que manejar un tipo de palabra, no cualquier palabra, sino la palabra de Dios, pero la palabra alabada, la palabra creativa. Oye, porque dice la palabra de Dios que Elías oró y los cielos se cerraron, pero que a los 3 años y medio se abrieron. Yo entiendo que esto Dios también lo quiere hacer con nosotros. ¿No te acuerdas de la palabra que dice: porque todo lo que atares en la tierra y todo lo que desatares en los cielos? ¿Y eso lo dijo para quién? ¿Para Elías o para la iglesia? Para nosotros. ¿Es el mismo espíritu o no es el mismo espíritu? Amén. Amén. Es el mismo espíritu. El espíritu que tiene que manejar la iglesia. Es el espíritu de Dios, manifiesto aquí en la tierra. Entonces, había hecho la primera parte, había atado los cielos y le había puesto ahí un cerrojo. Amén. Y no llovía. Pero ahora reta al pueblo de Dios para que vean. Llama a todos los profetas y les dice: el que haga caer fuego primero, ese será su Dios. Vosotros vais a clamar a vuestro Dios y yo voy a clamar a mi Dios. Pero voy a dejar que vosotros seáis los primeros, y clamar todo lo que queráis, a ver si vuestro Dios hace caer fuego y quema el sacrificio que vosotros estáis haciendo. Si vosotros no lo conseguís, lo haré yo. Y el que de los dos lo consiga, ese será Dios. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Expectante a ver. ¿Había dudas o no había dudas? ¿Sabes cuánta duda tiene mucha gente? Yo sé que aquí no. Amén. En Marte hay alguna congregación en Marte que sí que hay algunos que tienen un poquito de duda. Amén. Pero aquí en la tierra no. No hay ninguno que tenga duda. Pero sabes ahí afuera que hay mucha gente que tiene dudas. Y las dudas tienen que ser disipadas. Hay mucha gente que tiene temor. Y el temor tiene que ser. Hay mucha gente que está con Dios, pero a la vez tiene muchas luchas. Y esas luchas tienen que ser también quemadas, disipadas. Amén. Amén. Pero eso solo se consigue con gente que porta el Espíritu de Dios y que se atreve a manejar este misterio. Yo entiendo que las primeras partes son para trabajar también con nosotros. Porque si nosotros no conseguimos restaurar un niño, no podremos restaurar al pueblo. Pero si nosotros restauramos en Sarepta al niño, en el lugar de refinamiento, restauramos un niño, pues Dios nos va a capacitar para restaurar a muchos. Hay quien quiere pelear con Goliat, pero no se atreve a pelear con el oso y con el león. Amén. Pero David peleó con el oso y con el león, y eso lo hizo fuerte para cuando se presentó el Goliat y dijo: ¿quién es este pequeñito que quiere pelear contra el pueblo de Israel? Amén. No veía al hombre por la estatura natural, veía las cosas en lo espiritual. Entonces, todo lo que nosotros pasemos es para tratar en nuestro espíritu. Y el Carmelo es el lugar del espíritu. ¿Estás dispuesto entonces a ver el manejar de un Carmelo? Amén. Oye, tenemos que llegar allí. Tenemos que llegar a disfrutar de lo fructífero. ¿Sabes qué? Dios quiere lo fructífero en tu vida. Amén. Pero a veces te vas a encontrar que lo fructífero está como estaba el monte Carmelo en ese tiempo. Está sin fruto alguno. Amén. Y el fruto lo vas a tener que hacer que salga a luz tú. Bajo grandes niveles de compromiso y de accionamiento. Tenemos que accionar las cosas de Dios. Amén. ¿Vamos por ello? Amén. Primera de Reyes 18:30. Lo primero que hizo, después de que por mucho rato estuvieron ahí, se cortaban los profetas, los de Acera se cortaban, se hacían sus invocaciones, saltaban, y Elías se reía. Y dice: gritad que a lo mejor están sordos. Amén. Qué importante es entonces lo que hizo Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos. Mira, una de las cosas, la gente tiene que ver a Dios en ti.
tiene que ver que tú vives. ¿Quieres hacer cosas grandes para Dios? Amén. Vamos a tener que vivir en la presencia. Y la gente tiene que ver en nosotros la presencia. Amén. En Elías, ¿sabes qué veían? La presencia de Dios. Amén. Tú y yo tenemos que portar, ¿qué? La presencia. Y cuando tú tienes la presencia, puedes reclamar esto: acercaos a mí. Porque lo que quería hacer era que se les abrieran los os. Acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba. ¿Qué es lo que tuvo que arreglar? El altar. Qué importante que nosotros levantemos el altar. Para esta generación, para la gente que tiene que venir, para la gente que tiene que restaurarse, nosotros tenemos que levantar su altar. Tenemos que poner el altar en condiciones para que puedan ver que el altar funciona. Dios quiere que tu altar funcione. ¿Saben para qué? Para que muchos también lo vean. Dios quiere que tú restaures el altar para que muchos puedan ver que eso tiene función, sí o sí. Que la solución está en hacer las cosas bien. Volver en sí. Que los hijos vuelvan. Oye, hoy en día lo que quiere la gente es felicidad. Y creen que haciendo las cosas mal no pasa nada. Sé feliz. Pero la felicidad, nosotros entendemos que el único que verdaderamente da felicidad es Dios. Amén. Cuando uno está haciendo el propósito, eso es cuando uno tiene felicidad en su interior. Lo demás son momentos de subida y bajada. ¿Amén? ¿O no? Amén. Uno pensaba antiguamente que tenía que tomar algo para ser feliz y tenía el momento de subida, pero después cuando eso dejaba de hacer efecto, ¿qué hacía? ¿Pegaba al bajón o no? ¿Pegaba al gran bajón? Eso no es felicidad, eso era un engaño. Hay mucha gente que se cree que felicidad es cuando su equipo de fútbol gana, pero después si empatan de golpe y porrazo, te pega el bajón. Eso no es felicidad, eso es un engaño. Amén. Que te guste, bueno, no pasa nada, pero que no sea esa tu felicidad, porque si esa es tu felicidad, te puede pasar como vi yo uno ayer, que estaba enfadado, pero enfadado, porque el Barça había empatado. A ver, que oye, ¿cómo somos el ser humano? ¿Cómo metemos nuestra felicidad en cosas que no tienen valor ninguna? Amén. Que son engaños para tenernos distraídos. Ahora, cuando tú traes a una persona a resurrección, eso te da felicidad. Amén. Cuando un niño es resucitado, cuando una persona desarrolla el propósito, eso trae felicidad, eso trae vida, eso te sientes realizado, dice, valió la pena. Cuando tú haces 1000 kilómetros para impartirle una palabra a una persona y esa persona vuelve en sí y ves que esa persona crece, valió la pena. Amén. Solo por una persona valió la pena. Amén. Jesucristo estuvo 3 años y medio. ¿Para qué? Para levantar 12 apóstoles. Valió la pena. Amén. Impartió 3 años y medio. Y después, ¿cuánta gente pasó por la mano de Jesucristo? Pero resucitados solo habían 120 en un aposento alto. ¿Valió la pena? Por eso no valió la pena. Si no valió la pena, no estaríamos aquí. Claro que valió la pena. Amén. Restaurar el altar. 2. Verso 31. Tomó Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Mira, una de las cosas que tenemos muchas veces es que nos olvidamos rápidamente de quién es el que está haciendo todas las cosas. Cuando el pueblo de Israel tenía necesidad, 400 años de esclavitud, ¿a quién clamaron? A Dios. ¿Y Dios qué hizo? Libertad. Manejar un libertador. Cuando verdaderamente hay un clamor, ¿Dios responde o no responde? Amén. Pero después el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto y no tenían lo que querían, una olla natural, ¿qué pasó? ¿El qué? ¿Piedad? Se levantaron un altar equivocado y empezaron a invocar
Hay veces que se puede hacer que el altar se destruya por falta de compromiso, por falta de entendimiento, por falta de saber manejar las cosas en Dios. Pero cuando el altar está bien construido, hay un gobierno, el gobierno de Dios en la tierra. Amén. 12 es figura de gobierno. Amén. Los 12 apóstoles era el gobierno que estableció la iglesia. La iglesia tiene que entender que el altar siempre tiene que estar bien construido. Ese es el gobierno de Dios. Amén. La adoración genuina al Señor. La mujer samaritana pudo ver el altar. Amén. Por muchos años su altar había estado destruido, pero cuando se encontró con la fuente de vida, reconstruyó el altar. Amén. Tercero, pone todo el sacrificio. Podríamos encontrar muchas cosas más, pero yo quiero ir a 5 cosas puntuales que nosotros vamos a tener que saber manejar. Puso el sacrificio, puso el torito o el buey, amén, lo troceó, puso leña, pero ahora llamó a que trajeran agua. 4 cántaros de agua por 3 veces. Figura también otra vez de 12, porque 4 por 3, ¿cuántos son? ¿Gobierno o no gobierno? Se tenía que restaurar el gobierno correctamente, pero el agua, ¿qué era lo que acontecía en ese tiempo con el agua? Que escaseaba. Entonces, ¿él qué quiso demostrar al pueblo? Que se tenía que dar lo que no había, lo mejor. A Dios muchas veces hemos dado lo que nos sobraba, y así ha ido. Así nos ha ido. Y al pueblo de Dios le ha pasado lo mismo. Hemos pensado más en nosotros mismos que en Dios. Pero restaurar el altar y entender que tenemos que entrar en el gobierno de Dios es darle a Dios ¿qué? Lo primero, lo mejor. Amén. Y Elías tuvo, para poder restaurar el altar por completo, tuvo que decir: traerme 4 cántaros de agua. Y no una vez, sino 3. Y lo echó. ¿Y qué ha pasado con el agua? Que estaba todo bien mojadito. Oye, si cae fuego y está todo bien mojado, ¿qué pasa con el? Que no se enciende. Amén. También estaba diciendo al pueblo: esperaos que vais a ver lo sobrenatural. Amén. ¿O no? Amén. Es que a veces queremos ver lo sobrenatural, pero no somos capaces de darle lo mejor al Señor. Pero cuando se lo damos, vemos lo sobrenatural. Amén. 4. Verso 37, James. Vamos al verso 37. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué hizo Elías? ¿Oró o no oró? Amén. Amén. Nuestra oración es fuente de poder. Amén. ¿Cómo? No me lo digas. Simplemente medita en tu corazón. ¿Cómo está tu oración? ¿Estás entendiendo el misterio que el Señor te está hablando? Amén. Que estamos en los últimos tiempos. Amén. En los últimos tiempos habrá muchos engañadores. Amén. Habrá mucha lucha. Hay un espíritu, el espíritu de la iniquidad, que quiere intentar que la iglesia no avance. Amén. Tú tienes una lucha. Amén. La única manera de vencer al espíritu de iniquidad, ¿cómo lo venció la mujer esa? Cuando el niño fue resucitado. Amén. O esa mujer no le dice esa mujer a Elías, le dice: ¿acaso me vas a recordar todas mis iniquidades? Amén. O sea, que hasta que uno no entra en el propósito, el espíritu de iniquidad lo ha vencido. Amén. Pero cuando el niño es resucitado, ¿esa mujer se acordó más de sus iniquidades? Amén. Cuando uno entra en el propósito, ya no hay iniquidad que te pare, si tú sigues firme. Entonces, qué importante que tú en esta mañana entiendas que si estamos en los últimos tiempos, no nos podemos quedar dormidos. Amén. No nos podemos estar indiferentes. No podemos estar, bueno, es
la iglesia siempre lo ha dicho esto, que Cristo va a venir. Siempre hay un murmullo. Pero tú mira los tiempos cómo están. Pon la televisión. Mira cómo el mal está llegando a su clima más alto. Y lo único que está reteniendo somos nosotros, la iglesia. Pero la iglesia tiene que tomar la estatura. La iglesia tiene que crecer. Y para tomar la estatura vamos a tener que entender que vamos a tener que crecer. Amén. Como ¿El profeta Elías creció o no creció? Sí. ¿En 3 años y medio creció? Amén. Porque el pasar por las pruebas o por los lugares, por las circunstancias, ¿te hacen crecer o no te hacen crecer? Amén. Amén. ¿Los años te hacen crecer? ¿O sigues siendo el mismo que hace 3 años atrás? Uno crece de altura o de anchura. Amén. Pero ¿crecemos o no crecemos? Hay quien se mantiene. Amén. Gloria a Dios por ello. Amén. Pero ¿salen las arruguitas o no salen las arruguitas? Las mujeres dicen, pastor, no diga eso. A mí no me sale ninguna. Oye, que los años pasan y nos tienen que traer un conocimiento. Amén. Y renovarnos y actuar como iglesia. Cayó fuego. Amén. Amén. Y quemó el holocausto. Pero yo quiero que tú puedas ver que lo que consiguió es desatar algo que nosotros hemos conseguido desatar como iglesia, lo apostólico. Amén. La gracia. Lo apostólico es la gracia de Dios. Y lo apostólico es figura de los 5 ministerios. Amén. Y yo quiero que tú veas cómo el fuego tocó 5 cosas. Lo que va a tocar en nuestra vida en los 5 ministerios: los maestros, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores, son los encargados de que la iglesia crezca. Amén. La iglesia tome madurez. Y mira, entonces cayó fuego de Jehová y consumió primero El holocausto. segundo, Leña. tercero, Tierra. cuarto, Polvo. quinto. Aún el agua. ¿Ves 5 cosas que tocaron? ¿Ves cómo se desató por primera vez aquí la mano de Dios? Amén. Porque los 5 ministerios es la mano de Dios operativa aquí en la tierra. Pero es que tenía que desatarse la mano de Dios en el monte fructífero. Amén. Es el tiempo que en Barcelona se desate la mano de Dios. ¿Y cómo la va a desatar Dios? Con una iglesia apostólica, con una iglesia que entienda estos misterios, una iglesia que accione, que se ponga manos a la obra, que le den crecimiento, que se dejen estrechar, que se dejen refinar y que aunque no vean nada, crean. Porque hay veces que vamos a ver que las cosas no son, pero Dios son. Amén. Lo único que nosotros vamos a tener que y hacerle darle la vuelta a la tortilla. Amén. En español. Amén. ¿O no? Amén. Yo entiendo entonces que nuestras oraciones a veces no hemos orado lo que teníamos que orar por la tierra. Amén. No hemos hecho lo que tuvo que hacer, porque ahora cae fuego. Pero, oye, que cayera fuego simplemente era para que el pueblo reconociera quién era el Dios verdadero. Tú ya lo has reconocido. Amén. Amén. Ahora tú lo que necesitas es la siguiente parte también. Que se abran las compuertas. De los cielos. O sea, que el cerrojo se ha quitado. Y el único que tiene la autoridad para hacerlo eres tú y yo. La iglesia. Pero para eso vas a tener que tener este maneje que tuvo Elías. Este espíritu. Amén. Ahora, ¿cómo lo hizo? Verso 42. Yo lo he explicado muchas veces, pero es que creo que se olvida que tenemos un vientre donde tenemos que ir. Se nos olvida a dónde acudir. Acá subió a comer y a beber. Uy, eso hay veces que nos pasa a nosotros también.
que estamos más por nuestras cosas naturales y que hay hombres de Dios que están por lo espiritual. Pero nosotros queremos ser Acab o queremos ser Elías. Elías. Yo no te estoy diciendo que no dejes de comer, porque si alguien me coge esa palabra, a lo mejor en una semana tengo que ir a visitarlo en el hospital. ¿Amén? ¿O no? Porque hay algunos que pueden estar muchos días de ayuno, pero hay otros que les cuesta más. ¿Amén? Yo no estoy diciendo que no comas, pero que lo que te estoy diciendo es que vivas una vida en la presencia. Amén. Amén. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Amén. Oye, cuando uno se pone, yo lo hemos hecho muchas veces con Micael aquí, le he llamado alguna vez, pero Micael, venga va, vente para aquí. Él no sabe hacer. Amén. Yo quiero que entiendas, porque hay gente que no lo sabe. Micael, gracias. Ponte tu rostro entre las rodillas. Mira qué posición. ¿Tú oras así normalmente? Yo la verdad no. Pero es que no es necesario que tú te pongas a orar así. Pero sí que hagas en el espíritu lo que hizo Elías. Porque si pone la palabra que se puso su rostro entre las rodillas, está señalando una posición. Y la posición es fetal. Porque los niños en el vientre, ¿cómo están? Gracias. Ya, está con gorro y todo. Dale un fuerte aplauso. Entonces, Elías, ¿qué estaba haciendo? Reconociendo dónde tenía que volver para desatar el agua. Amén. ¿Sabes que nosotros salimos de un lugar llamado el vientre de Dios? Porque antes que vinieras al vientre de tu madre, estabas en otro vientre, en el vientre de Dios. Él fue el que te dijo, venga, despierta, hijito, marcha a la tierra. Tienes una función, tienes que desarrollar mi plan. ¿Sabes qué? Por eso una iglesia apostólica no desecha a nadie. Porque si tú has venido aquí a esta tierra es porque tienes un propósito. Amén. Porque te envió Dios. Amén. Entonces, ninguno está exento de este mensaje. Ninguno está exento de desarrollar el plan de Dios. Pero nosotros entendemos que hay muchos que no lo entienden. O que no quieren desarrollarlo. Y se los pierden. Pero la voluntad de Dios es que todos escuchemos con inteligencia. Amén. Oír Amén. inteligentemente. Amén. Y oír inteligentemente es entender entonces que nosotros no podremos volver al vientre de nuestra madre, pero sí podemos volver al vientre de Dios. Amén. Y el vientre de Dios se vuelve en oración. Y ahí Dios habla. Y mira qué dice. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él se volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Sabes que hay muchas veces que nos cansamos nosotros? Pero Él no se cansa. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hay victorias que no se ganan en 5 minutos. Hay victorias, pastora, que nos ponemos de rodillas y no se ha ganado. Sino que tiene que haber una constancia y una perseverancia. Amén. Y entonces Elías ya no era por él, porque él sabía que Dios, si había hecho caer fuego, el agua venía seguida. Pero tenía que hacer creer a quién, a los que estaban con él, a su criado. Amén. Y 7 es número de plenitud. Amén. Pero ¿no te acuerdas que acaso hubo una historia que da una gran victoria después de 7 días? Había algo que era infranqueable, los muros de Jericó. Amén. Pero Dios dijo que al 7º día se iba a tocar, soplar, y los muros iban a caer. ¿Sabes que muchas veces al 2º o 3er día viene desánimo? Cogemos las cosas, viene la semilla, la palabra de Dios. Mira, hay muchas veces que han venido palabras de Dios a tu vida y has cogido y la has comido y dicho, esto es para mí. Pero al 2º o 3er día
Es como la parábola del sembrador, se ahoga la palabra. Amén. Pero esto es para que nosotros entendamos que si el monte es Carmelo, si Barcelona es un Carmelo, eso es fructífero. Aunque tú no estés viendo fruto a ninguno, es fructífero porque lo ha dicho Jehová. Y que lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Perseverar y luchar. Oye, hay veces que uno quiere tirar la toalla, ¿o no? Pero bajo este misterio, el que no tira la toalla, ¿sabes qué va a haber? La gloria de La Dios. gloria de Dios. Amén. Yo no sé si tú quieres ver la gloria de Dios Amén. o quieres estar siempre errante aquí en la tierra. Yo entiendo que hay un pueblo que oye inteligentemente y yo estoy ministrando para que sean oídos inteligentes. Amén. Yo sé que veremos la gloria de Jehová, pero esto es para los que persisten, para los que no se tiran para atrás, para los obedientes. Tú imagínate el criado. Si el criado fuera rebelde, ¿qué hubiera pasado con el criado rebelde? No lo hubiese visto. Hubiera dicho, ahí te quedas, Elías, tú en tu postura, que yo me voy a comerme con Acat un bistecito o un potaje. Amén. Acat comía muchos potajes. Amén. Pero el criado no hizo así. Dios nos está diciendo que tenemos que ser obedientes, Amén. perseverantes. Y vuelve 7 veces. Oye, subir y bajar, subir y bajar, 7 veces. A la tercera uno se puede cansar. Si te cansas tienes que seguir. A la quinta, perseverar. El que te da las fuerzas, ¿quién es? Jehová. Jehová. Amén. Y a la séptima, mira la séptima. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y le dijo, ve y di acá, unce tu carro y del mar hacia arriba. Amén. Todos sabemos que esa mano no era cualquier mano. Era la segunda vez que veía la gracia de Dios. La primera vez no estaba para los ojos naturales, solo estaba para los ojos espirituales. Pero la segunda, por su perseverancia, lo pudo ver con sus ojos naturales. Amén. Pudo ver ya la mano de Dios operativa. Hay cosas que las vamos a tener que ver en el espíritu, pero hay cosas que después las veremos en lo natural. Amén. Por nuestra perseverancia. Y diremos, grande es Jehová. Amén. Y grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Amén. Y entonces se nos llenará de honor con quien estamos tratando. Pero hay cosas que las tenemos que ver en el espíritu, porque no se ven en lo natural. Amén. Y esas son las que también llenan cuando se te abren los ojos espirituales, cuando tienes visión. Aleluya. Yo entonces quiero que nosotros en esta mañana podamos ver, James, ponme el primer versículo, Malaquías. Esto no se ve en lo natural, pero se ve en el espíritu. Esto, ¿sabes cuándo se verá? El día grande y temible, cuando la iglesia sea arrebatada. Se verá en lo natural. ¿Y te llenarás de honor o no te llenarás de... Si tú estás dentro de la iglesia arrebatada, ¿te vas a llenar de honor o no? Amén. Y podrás decir, grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Amén. Que me ha venido a buscar, que me ha arrebatado, que en un abrir y cerrar de ojos estoy en su presencia. Pero para verlo tiene que haber perseverancia, no tiene que haber perseverancia. Amén. Tiene que haber pasión. Amén. Porque yo te digo algo, esto es para gente que tiene pasión. Esto es para gente comprometida. El ser arrebatados es para valientes. Amén. Amén. He aquí Dios envió al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande. ¿Estás viendo cómo todo tiene un cauce? Y que todo nos lleva
a que nosotros abracemos. Quitemos la rebeldía. No seamos hijos rebeldes. Seamos hijos justos delante de la presencia del Señor. Seamos hijos buenos. ¿Hay hijos buenos y hijos rebeldes? O solo lo veo yo en alguna casa, que te sale un hijo rebelde y que luchas para encauzarlo. Amén. Pero oye, el que te sale el bueno, te saca las sonrisas. A lo mejor no le haces mucho porque no quieres que se infle. Amén. Pero ¿verdad que te llena la cara de gozo? Un hijo que es obediente, que está ahí. Hijos que los tenemos aquí sentados con 15 años. Amén. Aquí ya escuchando la palabra, se te llena de gozo la boca. Hijos que honran al padre y a la madre. Amén. Aunque a veces el padre tiene que soltar alguna regañina. Pero hay hijos rebeldes que se van. Y es una lucha y tú sabes que son hijos. Pero se van. Padre, dame todo lo que me toca. Y tú, si no sabes dónde te vas a meter, te vas a ir a la boca del lobo. Si aquí hay seguridad, en la casa del Padre hay abundancia de pan. Pero hay hijos que dicen, ¿cómo voy a estar aquí perdiendo tiempo? Yo me voy a vivir. Y se van. Pero después, con el tiempo, vuelven a decir, uy, los cachicos de pan que yo me comía en la casa del Padre. Era rebelde el hijo pródigo, pero volvió, sí. ¿Fue restaurado? ¿Fue restaurado por Dios? Amén. Esa no es la función de este tiempo para la iglesia. Restaurar a muchos. Hay que son ovejas perdidas. Tenemos que ir a buscar a las ovejas perdidas. Amén. Hay muchas ovejas. ¿El hijo pródigo lo tenemos que ir a buscar? No. El hijo pródigo, ¿qué hace? Vuelve en sí y vuelve solo. Amén. ¿Me entiendes? Pero hay mucho trabajo que hacer. Si no vivimos en la presencia de Dios, ¿nuestro trabajo va a ser efectivo? No. Vamos a tener que pasar por la garganta. Pastores, que yo esto no lo voy a hacer. Si Elías no hubiera comido del cuervo, no hubiera pasado a Sarepta. Si Elías no hubiera sido obediente a Dios, no hubiera pasado a Sarepta, que es el lugar de refinamiento. Amén. Y el lugar de refinamiento tampoco es fácil. Es donde se pule más una vida. Pero qué glorioso es llegar al monte Carmelo. Amén. Y ver el monte y decir, esto es imposible que Dios haga algo de aquí, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. ¿Te parece que oremos entonces en esta mañana? Nos ponemos